pequeño hilo donde hay una inseguridad, donde hay necesidades apremiantes. Y a partir de entonces, de las revoluciones, que comenzamos a ver esta película, esta estampita, con este novenario, donde ya le resaltaban a la Santa Muerte. ¿Qué pasa con el tiempo? Sucede una cosa que es fundamental. Resulta que la Santa Muerte se queda sobre todo en estos sectores más populares. No hay, durante décadas, no hay referencias de que la Santa Muerte salte a otros sectores de la sociedad, sino que es hasta décadas después, pues, que posteriormente comienza a presentarse esta figura con las clases medias en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este fenómeno de la Santa Muerte? Se va concentrando sobre todo en estos grupos sociales más marginados, que son algunos grupos campesinos e indígenas, muchos grupos de la delincuencia común y corriente urbana, y sobre todo en aquellas familias que van resultando empobrecidas por las cíclicas crisis económicas que hay en el país. Un periodo donde comienza a aparecer nuevamente la Santa Muerte es a partir de la mitad del siglo XX. Esto es cuando se comienza a dar la Segunda Guerra Mundial. Recordarán que de manera pues, muy tangencial, México también entra en esta. Hay representantes de la aviación, el famoso cuadro 201, que va para el frente. Y el país comienza a tener pues, un auge económico, incluso de crecimiento, pero en sectores muy empobrecidos de la Ciudad de México ya tienen, nuevamente aparece esta estampa de blanco y negro, donde está este esqueleto de la Santa Muerte, y le comienzan a rezar de una manera mucho más extendida. Con el paso de las décadas, esta figura de este esqueleto, que les decía, desde finales del siglo XVIII ya se tenía presencia, y después vamos observando que en México por lo menos hay tres lugares donde ya tiene una presencia a partir de la década de los 60. Una de ellas es en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Es en la ciudad, en Oaxaca, y posteriormente en la Ciudad de México, en una de las colonias más populares de aquí de la capital, que está aledaña a la colonia Tepito, que creo que muchos de ustedes han escuchado. En estos tres lugares ya hay figuras de la Santa Muerte, y ocurre este fenómeno religioso y cultural, donde la gente comienza a acercarse más y comienza a pedirle lo que desde el origen le venían pidiendo. En algunas de las visitas que hice a estas misas que ya ahora se realizan en muchos lugares, colonias populares de muchos estados del país, yo creo que casi en todos, en estas misas se las describo, ¿no? Quizá no en todas es igual, pero cierran calles y ponen una mesa, y en esa mesa hay un altar. Déjenme decirles que casi el 100% de los devotos de la Santa Muerte son católicos. O sea, no hay un problema religioso entre la gente. Y entonces en esta mesa, en este altar, y ponen la figura de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe, a la cruz de Jesucristo, una paloma con el Espíritu Santo, y a la Santa Muerte. Para la Iglesia Católica esto es una herejía.
no la reconocen, la Iglesia Católica no reconoce a la Santa Muerte como un culto popular. Pero a los devotos de la Santa Muerte tampoco les importa mucho esto. ¿Por qué? Porque por definición un culto popular no necesita el reconocimiento oficial, institucional. Yo ya les decía que ni de la Iglesia Católica ni tampoco del gobierno, a través sino que es una expresión social y cultural que se recrea por la misma gente. Aparte de la Santa Muerte, no me les comento muy rápido, ya tenemos otra serie de santos populares que están creciendo a partir de esto que yo les digo que es la crisis. Desde principios del siglo XX con la Revolución Mexicana y ahora en principios del siglo XXI con todas estas transformaciones, esta crisis estructural, la fe no está en crisis, sino todo lo contrario, va creciendo. Tenemos ahora además de la Santa Muerte, tenemos a Emiliano Zapata, a Francisco Villa, a Benito Juárez, como santos populares, pero también tenemos ¿cómo se llama? El de Sinaloa, Jesús Malverde. Tenemos hay un santo en Tijuana que se llama Juan Soldado, que es el santo también dentro de la misma dinámica de la Santa Muerte. ¿Qué ocurre? Y vamos a ir aterrizando ya en la parte que nos interesa ya mucho, que es la parte criminalística. ¿Qué ocurre con la Santa Muerte? Que salta de los sectores populares dentro de los cuales tuvo una presencia, como te decía, desde hace siglos, hasta la clase media, sobre todo en la clase media en la Ciudad de México y en algunos otros lugares. Es un salto cualitativo muy importante y muy interesante. Recuerden ustedes que todos estos fenómenos se explican por su contexto, el contexto histórico en el que se ofrecen y que se dan y que evolucionan. ¿Qué ocurre? Katia Perdigón es historiadora y es antropóloga social. Ella establece que a partir de 1996 se empieza a dar esta expansión del culto popular de estos sectores más marginados hacia las clases media en México. ¿Qué es lo que ocurre en estos años? Estoy hablando de 1996. Lo que ocurre es que un año antes, por lo menos un poquito más, a finales de 1994 y 1995, se da en México un crack financiero. Este crack financiero le llamaron el crack de tequila. Y este crack financiero fue el primero a nivel mundial. ¿Qué ocurrió en ese entonces? Recordarán que en 1994 el país entró nuevamente en una crisis política, económica muy fuerte. Fue la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional declarando la guerra allá en Chiapas, los asesinatos la crisis financiera cuando miles de millones de dólares salieron del país y hubo una devaluación impresionante, salieron millones de dólares de los bancos de México, millones de mexicanos, se habla de 17 millones de mexicanos que perdieron casas, departamentos, autos, ahorros bancarios. ¿Por qué? Porque los bancos comenzaron a cobrar intereses sobre intereses, que es el anatocismo. Yo le digo que es el anatocinismo. Y la Suprema Corte de Justicia, cuando mucha gente quiso ampararse, les dio la razón a los bancos. En ese momento, estamos hablando de 94, 95, 96, uno de los sectores más impactados fue la clase media. ¿Qué ocurre? Esta es una de las hipótesis que yo sostengo. ¿Qué ocurre cuando la población
una buena parte de la población no tiene que no tiene un asidero en los partidos políticos porque no se sienten representados. No hay líderes políticos ni sociales. La propia religión católica comenzó a entrar en una crisis por estos escándalos de la pederastía. Los partidos políticos, les decía, no tienen una representación. Los bancos, por supuesto que no. La Suprema Corte de Justicia, que es la última instancia de justicia en México, había dejado desamparados a millones de mexicanos. En medio de toda esta crisis es cuando se comienza a dar este fenómeno de la expansión del culto de la Santa Muerte hacia otros sectores de la población. Pero ¿qué pasa en estos sectores, digamos, delincuenciales? Se concentra aún más esta devoción. ¿Por qué? Porque entre los sectores de la delincuencia, entre las personas que se dedican a esto y que llegan hasta la cárcel, pues tienen muy pocos asideros, tienen muy pocas referencias. Y una de las figuras que más sienten que las puede proteger en esta situación de desprotección absoluta es la Santa Muerte. Ustedes se preguntarán por qué. Hay en esta forma de entender la religión a nivel popular, es que a la Santa Muerte no le piden milagros. La mayor parte de la gente le pide favores. ¿A qué voy? En algunas de estas misas a las que yo asistí para hacer esta investigación, yo veía cómo en las misas es muy interesante cómo es que la mayor parte de la gente, y les hablo de familias completas, va el trabajador, va el policía, va el soldado, o sea, casi todos los sectores de la sociedad están en estas misas, donde se reza el Padre Nuestro, pero con referencias a la Santa Muerte. Y mientras se está realizando pues, va distribuyendo, va regalando pan, regala pequeñas botellas de tequila, cigarros, comida. Y lo que están haciendo, lo que está haciendo la gente, es que le está pagando el favor que le hizo la Santa Muerte. ¿Qué es lo que le pide la gente en estas misas y en los altares, ¿no? Tiene una estructura religiosa, no está reconocida, solamente son capillas que están distribuidas en todo el país. ¿Qué es lo que le pide la gente? La gente, las familias, ¿no?, le piden protección, le piden salud, le piden vivienda, le piden trabajo, le piden bienestar social en términos generales. O sea, de lo que les estoy hablando es que estas familias, esta gente, le está pidiendo a la Santa Muerte derechos que están dentro de la propia Constitución. O sea, son responsabilidades que el Estado mexicano tendría que garantizar a todos los mexicanos, como es la salud, como es la educación, como es la seguridad, la justicia, etcétera, etcétera, que desafortunadamente no la tienen millones de mexicanos. Entonces le están pidiendo a la Santa Muerte que por favor les ayude a salir de esta crisis en la cual se encuentran. Por ejemplo, yo observé, ¿no?, dentro de estas misas que había jóvenes estudiantes que le pedían a la Santa Muerte que por favor les ayudara a entrar a la universidad. Había estudiantes que habían salido de la universidad y le pedían a la Santa Muerte que encontraran trabajo. Había las amas de casa que le pedían a la Santa Muerte que les ayudara para que el dinero les sirviera para comprar la comida que necesita la familia.
protección de los delincuentes, en fin, que en esas misas y en estas capillas, en estos altares que están en los pueblos y en las comunidades, estos derechos tiene integrados en la Carta Magna y no se cumplen. Entonces, lo que les comentaba desde el principio es que cuando hay una crisis estructural, y me refiero cuando hay una crisis social, política, religiosa, educativa, de representación en los partidos políticos, económica, financiera, en fin, hasta de familia, la gente busca un asidero, busca de dónde agarrarse. ¿Por qué? Porque no hay de dónde agarrarse y entonces encuentra estos asideros de los cuales se agarran. Pero ¿qué pasa en las cárceles? Pues en las cárceles en medio de toda una situación totalmente compleja y de inseguridad. Aquí ocurre otro fenómeno y que forma parte de toda esta, digamos, esta en algunas partes de la frontera, estoy hablando de Tijuana, de Reynosa, de Nuevo Laredo, hasta donde me recuerdo, pero también creo que en Coahuila encontraron algunos. En estas ciudades donde el crimen organizado se ha entronizado, han tomado a la Santa Muerte como un ritual de iniciación. Y este ritual de iniciación no es otra cosa más que sacrificar a ciertas personas, o sea, las matan y se las ofrecen a la Santa Muerte, y los grupos criminales la retoman o la toman como parte de este ritual de iniciación para poderse integrar en estos grupos criminales. La Santa Muerte también ha sido observada en esta parte. O sea, ya no solamente en lo que yo les comentaba, de estos grupos sociales más marginados, sino también en estos grupos delincuenciales que encuentran en la Santa Muerte una figura a la cual le pueden pedir cosas que no le podían pedir a Jesucristo, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de María o cualquier otro santo reconocido por la Iglesia Católica. O sea, y esto ocurre en el caso de Jesús Malverde. A Jesús Malverde, a la Santa Muerte, estos grupos delincuenciales le piden que los protejan de los policías y de los soldados, que los protejan de otras bandas delincuenciales para que no los maten. O sea, le piden cosas que no es posible, ¿no? Por esta ética y por esta moral religiosa, no se le puede pedir a los santos reconocidos por la Iglesia Católica. Entonces, este crecimiento de la Santa Muerte durante las últimas décadas tiene una relación directa con esta crisis estructural que estamos viviendo, y creo, ¿no?, que es en las cárceles del país, estos lugares donde están los sectores más marginados, los que han violado la ley, es donde más podemos ver que se refleja este culto de la Santa Muerte. Pero voy a esto. Cuando la religión católica, y eso está visto en la propia historia de la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica se domina a un pueblo o a una región, una de las cosas que hace es satanizar el culto autóctono, el culto regional. Esto pasó con la conquista, ¿no? Todos estos cultos que había antes de la llegada de los españoles fueron satanizados, y uno de estos fue la Santa Muerte. La Santa Muerte fue satanizada desde principios, finales del siglo XVIII hasta ahora. La Iglesia Católica no la reconoce, pero tampoco la reconoce el gobierno. Entonces, la Santa Muerte se ha quedado en estos sectores más marginados y más castigados, y sobre todo en las cárceles de México.
para un análisis de lo que ha sido el culto popular más importante del país en los últimos años y que sigue creciendo, hay algunos datos extraoficiales de que hablan de más de 10 millones de devotos de la Santa Muerte en México, más los que vienen de Centroamérica y los que están en Estados Unidos. No se puede ver desde un punto de vista moral a este culto popular. ¿Por qué? Porque no pertenece solo a estos sectores más marginados, sino que se ha ido extendiendo de una manera impresionante hasta alcanzar a millones de mexicanos que se acercan a la Santa Muerte a orarle a su propia forma y a su propia manera para pedirle ayuda en medio de esta crisis estructural que ahora estamos viviendo. Entonces, el pronóstico que yo hago es que a pesar de que es satanizada, a pesar de que no es reconocida, la Santa Muerte como un culto popular va a seguir creciendo. Y si ustedes observan de una manera mucho más fría y analítica, vemos cómo es que la Santa Muerte está siendo recreada. A la Santa Muerte, si ustedes han visto las figuras, la visten de futbolista, la visten de charra, la visten de novia, la visten de quinceañera, o sea, la visten, ¿no?, conforme los sectores populares tienen una cercanía. Entonces, la Santa Muerte se sigue recreando y se sigue enriqueciendo como lo es todos los cultos populares en la historia propia de las religiones. Hasta ahí yo me quedaría para abrir oportunidad a preguntas de ustedes. Si, no sé, Fernanda, tú serías como la moderadora de las preguntas. Sí, adelante. Cualquier persona, compañero o compañera que tenga una pregunta puede activar su micrófono y hacerla saber o por medio del chat escribirla, pero sí preferiría que abrieran su micrófono y preguntaran ustedes mismos y mismas, por favor. Así es que adelante, estamos abiertos para hablar de este tema. Yo tengo una pregunta. Sí, Uriel, ¿verdad? Así es. ¿Cómo es que comienza este proceso de satanización o de relacionarse a la cuestión satánica a la Santa Muerte? Mira, lo que les comentaba, este proceso de satanización viene por parte de la religión católica. La religión católica es la preponderante en México. Así son las cosas, ¿eh? O sea, no es hablar ni mal de una religión. Ustedes recordarán, ¿no?, en la historia de la Iglesia Católica, cuando comenzó a dominar Europa, había un culto, y que todavía existe, había un culto de un personaje, y está en las pinturas rupestres de distintas partes de Europa. Había una figura de un hombre con cuernos, y alrededor de este hombre había una serie de personas que estaban como danzando y bailando. Esta figura de este hombre con cuernos, que es de donde sale el diablo con cuernos, fue satanizada por la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para controlar y dominar todas estas regiones y estos pueblos. Así ha sido. Les cuento es una historia que siempre me gusta contar. Y esto está documentado en varios libros. Y ahora, además, ¿no?, con todo ese movimiento de las mujeres y todo este movimiento de feministas, habla mucho de las brujas. Ustedes saben, ¿cómo se imaginan? ¿Por qué se imaginan que las brujas vuelan, y sobre todo vuelan encima de una escoba? Cuando estaba la Santa Inquisición, ¿no?, hablamos del siglo XVIII, y que se expande por todo el mundo y en América principalmente, la Santa Inquisición estaba buscando a un grupo de mujeres que hacía una serie de rituales que no estaban reconocidos por la Iglesia Católica, y decían que estaban relacionados con el diablo, ¿no?, con este personaje con cuernos.
Entonces a veces se encontraban a mujeres que tenían, permítanme, había un grupo de mujeres que habían experimentado con la naturaleza. Ustedes acuérdense que los alquimistas, incluso los brujos, en términos muy generales, fueron los primeros científicos que experimentaron con plantas, con los animales, en fin. Y estos grupos, estas personas no estaban reconocidas por la Iglesia Católica. Bueno, entonces encontraban a mujeres que habían descubierto con una mezcla de estas plantas, habían descubierto un afrodisíaco. Y este afrodisíaco se lo ponían en la vagina con un palo y entraban en un éxtasis como si estuvieran volando. Entonces, cuando los representantes de la Iglesia Católica las encontraban con este palo, con esto en la vagina y en pleno éxtasis como si estuvieran volando, las comenzaron a satanizar como brujas. De ahí viene la figura de esta bruja montada en un palo de escoba, ¿no? Como si estuviera volando. Esas son explicaciones que se encuentran en la propia ciencia de la historia, y es de esa manera como se explican. ¿Qué pasa con la Santa Muerte? La Santa Muerte, como culto popular que no es reconocido por la Iglesia Católica, pues fue rechazado. ¿Y cuál es la manera más fácil para marginar un culto popular? Más allá de si es de sectores marginados, o si es de policías, o si es de delincuentes, o si es de soldados, o si es de políticos, porque hay políticos que se prestan a la Santa Muerte. O sea, ¿qué pasa cuando cuando la Iglesia Católica rechaza un culto popular? Lo que hace es satanizarlo. Es así. O sea, yo sé que muchos de nosotros hemos tenido una formación religiosa católica y encontramos, ¿no?, en estos términos de satanizar algo que es malo. Pero a veces estos fenómenos que no entendemos se consideran como malos. Lo que pasa es que no nos hemos metido a indagar de qué se trata esto. Entonces, hasta el siglo XXI ha satanizado a este culto popular. Yo les decía en un principio que para mí es una expresión histórica y cultural. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la muerte ha tenido una presencia muy importante en todos estos cultos de los pueblos indígenas de México. Ahí está presente. Pero ¿saben qué? También está presente en la propia Iglesia Católica. Cuando estaba una de las grandes epidemias del siglo XVIII, XVII y XVIII, la Iglesia Católica hacía unos rituales que llamaban los rituales de la muerte, y sacaban esqueletos a las calles y bailaban y danzaban. Bueno, si lo vemos en términos muy estrictos para analizar, la muerte es fundamental en la fundamentación de la Iglesia Católica Cristiana. ¿Cuál es el gran milagro de Jesús? Si es en el que se basa la Iglesia Católica Cristiana. El gran milagro de Jesús es la resurrección, esto es, que venció la muerte. Y la muerte tiene una gran presencia en la propia historia de la Iglesia Católica, solamente que no se le considera así, ¿no?, porque se le ha satanizado. Pero es muy importante también para esto. Me parece que en el fondo de toda esa explicación, lo que yo quiero es un poco abrir, ¿no?, el debate y la discusión, no quedarnos solamente en los términos religiosos, sino ver estos fenómenos históricos, culturales, como son los cultos populares, y en este caso en específico de la Santa Muerte. O sea, la Santa Muerte no es buena ni mala, es un culto popular, y la gente le da su sentido, ¿no? O sea,
hay gente muy mala que le reza a Jesús, hay gente muy mala que le reza a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, y es gente que ha incidido, ha tenido una biografía totalmente delincuencial, y ahí están, ¿no? Pero en la satanización de estos cultos populares es la explicación, me parece, más clara y más correcta de ver cómo es que la Santa Muerte no está reconocida por la Iglesia Católica, pero tampoco lo requiere, ¿eh? No sé si con esto queda contestada tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Al contrario, bien. Si alguien más tiene otra pregunta, es el momento. Adelante. Adelante, por favor. ¿A alguien le da miedo a la Santa Muerte? Miren, la muerte siempre nos da miedo, siempre nos va a dar miedo. Sí, al parecer sí. Les cuento una cosa muy curiosa. Mi papá tiene 99 años. Acaba de cumplir 99 años, ya le pusieron su vacuna de COVID. Él dice que ya cumplió, ¿no? Ya, dice, no le tengo miedo a la muerte, yo ya hice mi vida, pues, ¿no? Cuando hace 10 años, 11 años, yo estaba haciendo esta investigación y yo le platiqué de la Santa Muerte, me dijo, oye, ¿no? Es mala, ¿no? Yo le dije, pues no, padre, mira, ¿no? La gente se le está acercando a pedirle cosas que necesitan. Entonces le empecé a platicar todo esto, ¿no? Se quedó así como pensando. Usted tenía 90 años, ¿no? Se quedó pensando en lo que yo le estaba diciendo, y después cuando fui a visitarlo me dijo, oye hijo, fíjate que pensé en esto. Pues tienes razón. O sea, la muerte siempre nos va a acompañar. La muerte está presente con nosotros. No la podemos engañar, ¿no? Forma parte de nuestro propio ciclo de vida. O sea, ahora ya entendí por qué la gente también está pidiendo favores, no milagros, sino favores. Entonces, creo que esta concepción que a veces creemos que mucha gente le tiene miedo o la sataniza, pues se ha ido transformando poco a poco. Yo, evidentemente, yo no soy devoto de la Santa Muerte, pero de ningún santo, ¿no? Pero sí veo cómo es que sigue creciendo y sigue creciendo de manera proporcional a la crisis que estamos viviendo. Y me parece que no va a desaparecer, que ya forma parte de nuestra propia historia y sobre todo forma parte de un momento histórico, de esta etapa que estamos viviendo, y que si ustedes hacen una comparación, es tan violenta y tan brutal como fue la Revolución Mexicana, y quizá mucho más, ¿no? Pero en fin, a ver, ¿tienen más preguntas? Adelante, por favor. Sin miedo. Yo tengo una pregunta. Gerardo, ¿verdad? Disculpe, sí. ¿Tiene algún significado lo que tiene en la mano? No me acuerdo muy bien cómo se llama. ¿Cuál? Es ¿La como Santa una Muerte? hacha. Sí, de hecho, Ajá, la Santa Muerte, sí. es una hoz, ¿no? Es una especie de hacha, así es con la que cortan, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, eso es bien interesante. Es que no la tengo aquí rápido, pero si ustedes ven, ese es muy interesante, fíjense. Que me faltó una de las referencias. Déjame recordar cómo se llama exactamente. Se llama... Ay, ahorita recuerdo la denominación. Pero en Guatemala, a finales del siglo XVIII, hubo 19. Recordarán esto de la gripe española. La gripe española no fue otra cosa más que algo muy parecido al coronavirus. Fue muy, muy parecido. Y en Guatemala comenzó a matar a muchísima gente en una de las poblaciones, creo que es Quetzaltenango. Y en esa, ay,
es que se me olvida cómo se llama. En esa población le rezaban a un padre franciscano que había hecho muchos milagros cuando fue la epidemia de la lepra en Europa. ¿Ustedes se acuerdan cómo se visten los padres franciscanos? Tienen su sayal, ¿no? Sayal es como esta túnica, ¿no?, rústica que tiene. Bueno, este sacerdote franciscano era la figura que más tenía más fieles en esta parte. Y hay una parte de esta historia, es que a uno de los habitantes de estos indígenas mayas de Guatemala tiene una revelación y se le aparece este padre franciscano y le dice que esta epidemia va a terminar luego de que se muera una buena parte de la población y de que pasen tantos meses o tanto tiempo y la gente le tiene que rezar. Pero se le aparece a este indígena, se le aparece como un esqueleto, y un esqueleto con el sayal. Y entonces la gente comienza a hacer figuritas del esqueleto con el sayal y le comienzan a rezar y le comienzan a pedir que lo salve de esta epidemia como la gripe española. Y se van cumpliendo los días y la gente se va sanando y al final, ¿no?, mucha gente se recupera y entonces la población comienza a hacer más figuritas del esqueleto con un sayal, ¿no?, con esta túnica. Es una túnica que tiene. Y la Iglesia Católica ve esto y lo reprueba y lo sataniza. ¿Qué es lo que hace? Manda a quemar todo. Manda a quemar todas las figuras. Incluso ya había figuras grandes como la Santa Muerte en esta parte. Y hay un grupo de estas personas que salva una de estas figuras de este esqueleto con el sayal franciscano y lo lleva a Tuxtla Gutiérrez. Y en Tuxtla Gutiérrez hacen una iglesia, un templo, donde está esta figura de la Santa Muerte, del esqueleto con el sayal. A mí me parece que en esta evolución que ha tenido la figura de la Santa Muerte, en un principio no tenía este sayal, no tenía esta túnica, y que a partir de esta figura que se apareció en Guatemala y la gente va reconociéndola y la va transformando. Es lo que les digo, los cultos populares los va enriqueciendo la gente. ¿Qué es lo que tiene en la mano la Santa Muerte? Es el hacha, no es un hacha, la hoz. Y de la otra mano tiene el mundo, el cronos, el tiempo. O sea, si hacemos un análisis de contenido semiótico, semiológico de esta figura, vamos viendo cómo es que representa la vida, ¿no?, cómo la muerte puede cegar la vida, pero del otro lado en sus manos tiene el tiempo y está controlando también el tiempo. O sea, ¿qué significaría? Que en este caso para la concepción religiosa que sería una figura que es eterna y que tiene esta representación, ¿no?, del sayal franciscano, la hoz con el cual se puede cegar la vida. Recuerden la muerte, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de las figuras antiguas de la muerte? Principalmente tenían esta hoz y tenían o el tiempo o el mundo, que al final vendría siendo también parte de la vida. Entonces creo que se ha ido transformando con el tiempo, pero ahora vemos a la Santa Muerte con un balón de fútbol, o la vemos vestido de mariachi, ¿no?, o de novia o de quinceañera. En fin, los cultos populares son así, los enriquece la propia gente. Y hoy tenemos muchísimos santos populares que a los cuales la gente les reza y le piden favores, o sea, le están pidiendo lo que no pueden tener en la realidad. Entonces, creo que es una transformación de la figura con el paso del tiempo, y así son los cultos populares. No sé si respondo a tu pregunta.
Gracias. No, al contrario. Sí, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Creo que se me escucha bien. Se corta un poquito, a ver, otra vez. ¿Se me escucha bien? Un poquito cortado para ver si te entiendo. Dime. Ok. Mi pregunta es como las creencias de ahora sí que los animales, porque me viene mucho a la mente el caso de los cafés, que ellas quiero especificar. ¿Sabes qué? Claro que Es que se está entrecortando. Te pido un favor, mira, apaga tu video y ya no más con audio. Y creo que es mejor así. A ver, ahora sí. mejor. A ver, escucha, a ver si pregunta otra vez. Ok, bueno, mi pregunta es dirigida a los clientes. ¿Qué es lo que influye o por qué los criminales suelen ser muy, no lo puedo decir, como muy creyentes, como muy, pues sí, que necesitan creer en algo o basarse no sé, en algo, ¿cómo explicarlo? Que creen como mucho en la suerte, en los talismanes, en los que significan algo, tienen esa necesidad de creer en algo, porque, o sea, no sé si me explico, creo que ya me revolví un poco. A ver, voy a ver si entendí la pregunta porque se escuchó todo entrecortado. O sea, decías que por qué los criminales tienen este tipo de devociones tan fuertes, ¿no? Que puede ser Santa Muerte o en algunas... O sea, ¿por qué tienen tanta necesidad de creer en algo o en alguien, ¿no? Más o menos esa es la pregunta. Sí, exactamente eso. Ajá, sí. Mira, yo creo que si tú te das cuenta, los criminales o los delincuentes o las personas que llegan a caer en los centros penitenciarios, pues entran en una situación de desprotección completa. ¿A qué me refiero? Bueno, evidentemente, pues están sujetos a agresiones por parte de otros delincuentes o de otras pandillas, están sujetos a un sistema judicial que no, lo que menos tiene es justicia, están sujetos a muchos peligros dentro de los propios centros penitenciarios, en fin, hay una desprotección completa y total. No sé si algunos de ustedes, ojalá y nunca pisen en una cárcel, yo tampoco la he pisado, pero sí hemos estado a veces en situaciones de mucha desprotección, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una situación de luto, cuando estamos ante la pérdida de alguien, el luto no solamente puede ser por la muerte de un ser querido, o sea, puede ser también por el abandono de otras personas, o por, bueno, una serie de circunstancias. Son los momentos en los cuales más necesitamos agarrarnos de algo. Y en estas situaciones es cuando creo, en el caso de los delincuentes, que tienen más necesidad, una necesidad de fe. Voy más allá de lo religioso, ¿no? O voy a un aspecto distinto que tiene que ver, que son actos de fe. Un acto de fe es creer en algo, en alguien, y tratar de agarrarte de eso para poder salir de una situación, de una crisis. Mientras sales de esa situación, de esa crisis, pues vas y recurres a estas figuras, ¿no? Pueden ser Jesucristo, puede ser la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, o sea, todas las vírgenes, si somos católicos cristianos, si son nada más cristianos o nada más en Jesús, si son ortodoxos, bueno, en otras figuras, en fin, la necesidad de tener una protección es lo que hace, me parece, en el caso de muchas personas que están en la cárcel,
las hacen creer y tener, les hacen creer, ¿no?, en algo. ¿Por qué? Porque es como la tablita de salvación en medio de la tempestad. Te agarras de esa para poder sobrevivir, ¿no?, en medio de la tempestad. Entonces te subes a esa y te agarras, ¿no? Es la única manera de cómo puedes sobrevivir en esas situaciones. En muchos casos, bueno, pues hay otras salidas, ¿no?, artificiales, que pueden ser las propias drogas, el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que en el sistema financiero, en las cárceles, ocurre este fenómeno precisamente por esta situación, digamos, de desprotección en el cual pues se vive en estos lugares, ¿no? Entonces creo que de ahí viene esta necesidad y esta presencia tan fuerte de los aspectos de la fe y de la religión en los centros penitenciarios. No sé si alguien más quiere preguntar. Yo iba a preguntar algo, pero creo que ya quedó respondido respecto a... Adelante. Bueno, a mí me quedó muy grabado un video Sí. del penal de Topo Chico cuando lo cierran. Hay varios videos de cuando pues de reciente la clausura comienzan a grabar la situación en la que se vivían los privados de su libertad, y sí me causó como un gran asombro que se encontraron un altar, ahora sí que de la Santa Muerte dentro del penal de Topo Chico, un altar muy grande. Me tocó ver videos en los que sí mostraba a detalle lo que había dentro del penal, de ese altar. Y sí me llamaba mucho la atención porque en las penitenciarías, en los centros de reinserción, pasamos de ver pequeñas capillas, pues referentes ahora sí que penal de Topo Chico, en devoción a la Santa Muerte. Pero creo que ahora sí queda totalmente respondido el que es en busca de esa carencia de fe que tienen muchas veces, y ahí es donde las personas privadas de su libertad, hablando de los sistemas penitenciarios, encuentran algo en que creer, encuentran ahora sí que pues tener fe, algo en que pedir. Entonces concuerdo totalmente con el comentario que hacía licenciado respecto a pues esta falta de devoción que se tienen muchas veces. Pero sí quisiera comentar que se me hizo a mí en lo personal pues muy inesperado, me sorprendió este gran altar que tenían en devoción a la Santa Muerte dentro de este penal. Sí, es que es curioso como en esta marginación, por así decirlo, de la figura de la Santa Muerte, en estos tiempos, y me refiero no solamente a los centros penitenciarios, sino en las zonas y en las colonias más populares también, y en los pueblos, porque ya están en todos lados, ya no lo esconden, o sea, ya no están escondiendo a la Santa Muerte, que ese es uno digamos, de los actos cualitativos de este fenómeno religioso, porque anteriormente sí lo ocultaban. O sea, los devotos de la Santa Muerte de principios del siglo XX hasta, les digo, quizás hasta 1996, cuando se da este cambio, este salto cualitativo de clases populares y marginales a ¿cómo se llama?, clases medias, la gente ya no lo esconde, ¿eh? O sea, yo me he encontrado en la calle, ¿no?, taxistas, conductores de autobuses, estudiantes de incluso de la UNAM o de otras universidades, que le rezan a la Santa Muerte, y traen sus tatuajes, y traen sus collares, y traen sus rosarios o playeras, y las lucen públicamente.
Eso para mí representa muchísimo porque ya no es un culto popular prohibido, por así decirlo. O sea, la propia ley, a través de la Secretaría de Gobernación o la propia Iglesia Católica, ya no es posible, ya están rebasados como para prohibir este culto popular. Y es tan grande, ¿no?, de que ha ido creciendo tanto que ahora lo vemos que ya saltó incluso fronteras. Hay en Centroamérica, ¿por qué en Centroamérica hay Santa Muerte? Porque muchos de los migrantes que vienen desde Honduras hasta México, pues pasan precisamente por una ruta muy peligrosa, donde los asaltan, violan a las mujeres, los desaparecen, los toman como esclavos, etcétera, etcétera. Entonces están totalmente desprotegidos. Esa es la palabra clave, la desprotección. Entonces le rezan a lo que tengan a la mano, ¿eh? O sea, le rezan absolutamente a todas las frutas, y si está la Santa Muerte también le van a rezar a la Santa Muerte. Así es que cuando regresan a sus comunidades ya llegan y regresan con este culto de la Santa Muerte. Entonces en Estados Unidos ya hay presencia de Santa Muerte, e incluso en Canadá. ¿Por qué? Porque forma parte de esta ruta de migración. Entonces la Santa Muerte ya no tiene diferencia tampoco económicas, pero tampoco dentro de los políticos, ¿eh? Yo recojo en esa investigación del libro, que es ¿se acuerdan ustedes de Genaro García Luna, el que fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón? Bueno, él tenía su santuario, un santuario de la Santa Muerte en sus oficinas. Y cada vez que iba a realizar un operativo peligroso, iba y le rezaba a la Santa Muerte para que le diera protección. Otro personaje así muy importante dentro de la política es Bastrel Gordillo, esta dirigente nacional de los maestros. Sí la ubican, ¿no? Bueno, ella también le rezaba a la Santa Muerte, y hay una versión de que a partir de a partir del 1990 y tantos, 95, 96 quizá, hay una proliferación de capillas, pero muchísimas, en muchas colonias de la Ciudad de México. Y lo que dicen es que fue financiada y fue subvencionada por dos personajes. Una, pues Bastrel Gordillo, ¿por qué? Porque le pidió favores y bueno, se ha mantenido en el poder, ¿no? Y la otra es el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos también era un devoto de Santa Muerte y le pidió protección. Recordarán esta leyenda urbana de que el Señor de los Cielos realmente no murió, ¿no? De que le hicieron toda la cirugía plástica, y se fundamenta esta versión de que el cuerpo no correspondía, ¿no?, que encontraron, y de que al médico que hizo la cirugía lo asesinaron, en fin, una serie de elementos que nos hacen ver que posiblemente no murió, ¿no? Entonces, pues sí, la Santa Muerte sigue siendo satanizada, pero ya no la oculta la gente. A la entrada de la Ciudad de México, en un pueblo que se llama Tultitlán, que está allá en los linderos con el Distrito Federal, hay una figura de la Santa Muerte de 17 metros, 17 metros, imagínense ustedes. Ahí está. Y la gente va y le reza y le pone veladoras. En la capilla más reconocida, que está cerca de Tepito, los linderos de Tepito, está esta capilla de una señora que se llamaba Señora Queta, que es como la referencia más reconocida y popular a nivel nacional. Y ahí llegan miles de personas, ¿eh? Cada fin de mes le rezan. Y cuando es Día de Muertos, llega mucha más gente. Y son familias completas que le están rezando y le están pidiendo favores, ofrecen lo que creo que así empezaron las misas. Son encuentros comunitarios donde
se comparte lo que se tiene y de esa manera es que la Santa Muerte sigue creciendo en devotos y sigue, ¿no? De esta manera creo que sigue rompiendo estos, ¿cómo se dice? Esos atavismos que vienen o de la religión católica o de otras religiones e incluso pero sí es impresionante, la verdad es que impresiona siempre va a impresionar la Santa Muerte. ¿Y por qué? Pues porque la muerte nos da miedo. ¿Alguien más? Tengo una pregunta. Sí, Es de que si, por ejemplo, ahorita que usted mencionó lo de que los taxistas tienen sus altarcitos en sus mismos taxis, o si ahí mismo en las penales pues tienen sus altares a la Santa Muerte, quisiera saber si hay como un tipo de alianza o de autoprotección, por así decirlo, entre los mismos creyentes, aunque no se conozcan. Por ejemplo, que un asaltante se suba a un taxi, ambos creyentes de la Santa Muerte, y el asaltante al ver que el taxista también cree en la Santa Muerte, pues no sé cómo decirlo, de que cancele su asalto, o que en las cárceles se cuiden entre ellos o algo así. Yo creo que sí, sí, yo he visto este fenómeno y hay una especie como de reconocimiento grupal, ¿no? O tribal, por así decirlo, de los propios devotos de Santa Muerte. O sea, se reconocen entre ellos, se respetan, yo no sé si se respetan a tal grado de no asaltarse, me parece que creo que hasta ahí llega, ¿no? O sea, en este caso yo creo que si ven la manera de sacarle provecho, lo van a sacar. Entonces, creo que sí hay un reconocimiento entre ellos, pero no, no al grado de, pues no atentar entre ellos mismos, ¿no? Tal vez sí, sí está ese respeto, y ese reconocimiento, pero hasta ahí, creo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, es que hay una procesión que se da, creo que es en agosto, aquí en un pueblo de Hidalgo, y me llama mucho la atención de que llegan miles de personas, y son familias completas, a rezarle a un esqueleto que encontraron en esta parte, y que la visten como santa, y ya alrededor una feria. O sea, venden, es que ya todo es una sobrevivencia. Venden playeras, venden veladoras, venden figuras, venden rosarios, venden absolutamente todo, ¿no? Retratos, o sea, venden absolutamente todo. Y entre la gente de ahí hacen sus ceremonias, sus ceremonias incluso. O sea, ha crecido tanto esto que hubo un sacerdote, David Romo. Ese sacerdote David Romo en realidad no era de la Santa Muerte. Él había fundado una iglesia que se llamaba algo así como Iglesia Católica Mexicana Estadounidense, etcétera, etcétera, que esa incluso sí fue registrada ante la Secretaría de Gobernación en los tiempos de Vicente Fox. Pero, este personaje casó, o sea, bajo la figura de la Santa Muerte, casó a una artista que se llama Niurka. No sé si recordará a Niurka, que es esta cubana, esa bailarina cubana. Pero así como es este señor David Romo casó a Niurka, en algunos yo he visto, en algunas partes, estos, de hecho no son sacerdotes porque no tendrían esta figura, ¿no? Institucionalizada y reconocida, pero sí realizan una serie de misas y llegan a bautizar, llegan a confirmar, no, a bautizar, y llegan a casar a la gente. O sea, a lo que voy es a esto, si lo vemos nuevamente, más allá, ¿no?, de nuestra misión
católica, esta devoción de la Santa Muerte está evolucionando de tal manera que está adquiriendo incluso particularidades de la propia Iglesia Católica. Y la gente lo hace, no tiene problema para seguirlo. ¿Por qué? Porque para ellos siguen siendo católicos, o sea, siguen respetando a la Iglesia Católica, pero se acercan también a la Santa Muerte y realizan este tipo de rituales religiosos. Obviamente no están reconocidos por la Iglesia Católica, pero, o sea, voy a esto, y esto es una especie de crítica a la Iglesia Católica que se ha estacionado increíblemente durante muchos años. ¿Por qué? Pues porque forma parte de una estructura que tiene más de 2000 años. Y las otras iglesias se han ido avanzando en eso. Por ejemplo, en el reconocimiento de parejas del mismo sexo. La Santa Muerte, ¿saben que los sacerdotes, vamos a poner entre comillas, pueden, o sea, no pueden, casan, ¿no? Casar es un decir, ¿no? Unen a parejas de un solo sexo y hacen sus misas. Y ahí están los niños, ¿eh? O sea, ustedes ven a los niños, ven a las mamás, a los papás, a los hermanos, hermanas, y todo el mundo está participando en este ritual religioso y están casando a parejas del mismo sexo. Y no tienen problema. No tienen absolutamente ningún problema. Entonces, este tipo de necesidades sociales de reconocimiento, pues la gente busca estos reductos religiosos donde lo pueden hacer. Y si no lo encuentran en la Iglesia Católica, pues lo van a hacer en otro lado, pero eso no significa que renuncien a su creencia y a su fe católica, sino que la comparten. Son fenómenos muy complejos que requieren, evidentemente, de una apertura de reconocimiento a nuevas maneras de relacionarse de la sociedad. Y creo que lo que pasa con la Santa Muerte es precisamente eso. Estamos viendo nuevas maneras de relacionarse de la sociedad en las escuelas, en las casas, en la calle, en los centros penitenciarios, en las mismas cúpulas del poder. O sea, el país está cambiando, se está transformando, y dentro de estas transformaciones, si nosotros tomamos en cuenta la crisis como una transformación necesaria, pues vemos también a fenómenos religiosos como la Santa Muerte. Pero también vemos otros fenómenos religiosos que pues yo los trato en este otro libro, si lo alcanzan a ver, que se llama Santos Populares, la fe en tiempos de crisis, donde retrato otro tipo de expresiones y cultos populares. Uno de los fenómenos más reconocidos y también, ¿no?, que forma parte de los centros penitenciarios es Jesús Malverde. Creo que todos hemos escuchado de Malverde, ¿no? Bueno, en la investigación que yo hice, es que todo comienza en Culiacán, en Sinaloa, a principios de las primeras 3 décadas del siglo XX. Hay incluso actas de nacimiento donde hablan de un personaje que se llamaba Jesús Malverde, y la historia popular, y que se ha escrito ya algunas cosas de eso, hablan de que este personaje pues era un trabajador de haciendas, un trabajador, un obrero, digamos, que le pasó una injusticia, y dentro de esta parte de la injusticia, lo que propició en su biografía fue que se fuera, digamos, a la parte delincuencial. Esto es, era un asaltante de las haciendas, ¿no? Era una especie como de Chucho el Roto, o de Robin Hood sinaloense, porque robaba las haciendas y repartía parte de lo que robaba a los grandes hacendados. Hasta que llegó un momento que los hacendados pues, se cansaron de este personaje y pidieron al gobierno que mandara el ejército. El ejército lo persigue y lo apresa y lo llevan al centro de Culiacán. Y lo que hacen ahí, en un mensaje para la población, para que rechace este tipo de personajes, porque además ya tenía mucha empatía, ¿no?, popular, mucha simpatía, lo cuelgan vivo de la plaza central de Culiacán, ahí y dejan que el cadáver se vaya deshaciendo y que sus restos vayan cayendo ahí. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente que tenía simpatía con este personaje,
pues va y comienza a poner piedras en los restos de Jesús Malverde, hasta que ya lo cubre, ¿no? Ya que cae todo, y la gente, en lugar de rechazar, como pretendía el gobierno y la propia Iglesia Católica, a esta figura, lo que hace la gente es hacer una especie de primera capilla. Le ponen unas veladoras, ¿no? Unas figuras de Jesús, de la Virgen, y comienzan a rezar, y de estas cosas que nunca se saben cómo ni por qué, un milagro. Entonces el gobierno se da cuenta de que todo lo que había hecho para que la gente rechazara a este personaje había resultado totalmente lo contrario. Y la propia Iglesia Católica sataniza entonces a este incipiente culto popular de Jesús Malverde. Entonces, ¿qué hacen? Destruyen este monumento, esto es lo que ya se estaba construyendo ahí, y ahí sobre eso ponen el Palacio de Gobierno. Hagan en cuenta que el Palacio Nacional sobre los restos de las pirámides de los aztecas, ¿no? Exactamente la misma cosa. Y ponen el Palacio de Gobierno, ¿y qué hace la gente? Pues camina 2 calles y pone una capilla. Es la capilla de Jesús Malverde, que está ahí, ¿no? A 2 o 3 calles del Palacio de Gobierno, que todavía existe, ¿no? Un historiador popular de ahí en Culiacán relata en un libro que en 1976 a un taxista que era devoto de Jesús Malverde, lo asaltan y a él lo asaltan, y él se encomienda a Jesús Malverde. Lo que cuenta es que lo balearon, ¿no? Ahí le meten unos balazos, y este señor se salva rezándole a Jesús Malverde. Y entonces, como se salva, dice, bueno, pues ahora voy a corresponder a este favor, a este milagro que me hizo Jesús Malverde, y yo voy a cuidar la capilla de este personaje, ¿no? Y va con un artesano. No había una figura, no había absolutamente nada, ni una imagen de Jesús Malverde para entonces. Entonces este personaje va con un artesano y le dice, oiga, háganme un busto de Malverde. Y le dice el artesano, bueno, pues ¿cómo no? Si no tiene ninguna referencia. No se preocupe, Miguel, usted póngale rasgos de Pedro Infante. ¿De dónde es Pedro Infante? ¿No? De sinaloense. De otro político de la época, y forma este busto. Es el ejemplo más claro de cómo nace un culto popular. O sea, no había una figura de Jesús Malverde, pero lo crea la gente, y lo ponen en esta capilla, y ahí van y le rezan. ¿Quiénes le rezan? En principio, estamos hablando de 1950, 1960, ¿eh? O sea, estamos hablando de antes del crecimiento del crimen organizado en México. Entonces, ¿quiénes le rezan en principio a Jesús Malverde? Pues aquellos personajes, ¿no?, más marginados, aquellos campesinos que necesitaban sobrevivir, los polioceros, los teporochitos, estos que yo les comentaba, en fin, todos estos personajes más marginados, que comienzan a rezar y que comienzan a dejar ahí lo que ellos tienen, ¿no? Cuando comienza el país, cuando comienza este crecimiento del crimen, del narcotráfico, pues ¿quiénes son los que van a rezarle a Jesús Malverde? Pues estos campesinos que siembran, ¿no?, la marihuana y la amapola, y que le piden a Jesús Malverde que los cuide de los soldados y de los policías o de otras pandillas o de otros grupos que los podían agredir. Y es así como va surgiendo esta presencia de Jesús Malverde entre los grupos delincuenciales, pero no significa, igual que la Santa Muerte, no significa que sean los santos de los delincuentes. ¿Por qué? Porque nacen incluso antes que ellos, o sea, antes que los grupos delincuenciales ya estaban ahí, ya estaban presentes. Pero Jesús Malverde es el ejemplo más claro de cómo es que surgen estos santos populares y van creciendo y van evolucionando de tal manera, ¿no?, que ahora Jesús Malverde no solamente es un referente religioso, sino también comercial y cultural.
O sea, hay un bar que se llama Malverde en España, ¿no? Hay todas las playeras, todos los que hemos visto de Malverde por todo el país, y Jesús Malverde lo reconocen en Colombia, ¿no? Lo reconocen en Honduras, o sea, otra vez estos cultos populares que no tienen fronteras y son posmodernos. ¿Por qué? Porque posmodernos, si ustedes entran a internet y ponen Jesús Malverde, les van a aparecer una serie de portales y de blogs y de una serie de cosas sobre estos personajes, igual que de Santa Muerte y de otros santos populares que ahí están, ¿no? Entonces, esto corresponde a lo que yo les comentaba en un principio. En tiempos de crisis, lo que no está en crisis es la fe. Y la fe se transforma o tiene distintas representaciones, que puede ser Santa Muerte o Jesús Malverde o otros santos populares que ya están presentes dentro del mundo religioso y cultural de México. Creo que me alargué un poco, pero creo que era necesario poner estos ejemplos para que ustedes vean cómo es que van creciendo, cómo se van formando y cómo se van concretando estos cultos populares como es Santa Muerte o Jesús Malverde, entre otros. No sé si respondí, Ángela, a tu... Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vi que hay algunas preguntitas en el chat, pero algunas algunas se repiten, algunas ya las respondió. Pero sí me gustaría ya como última pregunta, esta que se me hizo súper importante, que la menciona Gavino, que dice: antes del surgimiento público del culto a la Santa Muerte existía la idea colectiva de que muchos delincuentes practican el satanismo o la brujería. Pregunta que si este tipo de cultos siguen vigentes en la actualidad. Sí, yo creo que siguen existiendo, aunque no es ¿cómo se dice?, exclusivo, digamos, de los grupos delincuenciales, ¿no? de muchos delincuentes que han practicado el satanismo, la brujería, ahora también incluso le llaman la santería, ¿no? Aunque déjenme decirles que la santería como tal es una religión en Cuba que está compuesta de dos religiones. Este fenómeno, cuando hay dos religiones que se unen y se funden y nace una nueva, se llama sincretismo. La santería es un sincretismo entre la religión católica cristiana que llega a Cuba y la religión yoruba que traen los esclavos de África, y se funden en la santería de tal manera, yo no me lo sé exactamente, pero hay santos que se equiparan, ¿no? Por ejemplo, bueno, San Mateo puede tener su referente con algún santo de los yorubas, ¿no? ¿Puede ser el caso, perdón por la interrupción, también de San Judas Tadeo? San Judas Tadeo, que ese es uno de los cultos populares que sí está reconocido por la propia Iglesia Católica. Sí va muchísima gente, muchos polloceros, van delincuentes, pero van familias también, ¿no? O sea, creo que es el único de la Iglesia Católica, o sea, que creo que tiene más presencia popular. Y me refiero a popular pueblo, ¿no? O sea, pueblo en general, no ciertos grupos. Porque si bien tenemos a San Judas Tadeo en la iglesia de... ¿cómo se llama la iglesia? Que además no es una iglesia de San Judas, no sé, sino que se la apropió casi, ¿no? A unos kilómetros de ahí, en una de las zonas residenciales más caras de México, está San Charbel, ¿no? En Polanco. Y este es otro santo que está teniendo mucha presencia en México. Otro santo que está permitido por la Iglesia Católica, San Benito, que es el santo que te protege ante los peligros, ¿no? También está teniendo mucha presencia. O sea, creo que en este caso, sí, los delincuentes siguen teniendo este tipo de cultos o de brujería. Aunque les comentaba, los brujos realmente fueron los primeros científicos en la historia de la humanidad, ¿no?
pero fueron satanizados. Pero siguen practicando este tipo de cultos y de cuestiones religiosas que a veces trasciende más de lo que es científicamente comprobable. Pero sigue y creo que va a seguir existiendo porque son grupos que necesitan y que requieren de muchísima necesidad de fe y de creencia en lo que sea. ¿Ustedes recuerdan, nada más para acotar, para ejemplificar esto, ustedes recuerdan a los narcosatánicos? ¿Alguien recuerda eso, los narcosatánicos? Sí, ¿No? los de Lenganga. ¿Los de qué? Los Sí. de El Encanto. ¿El encanto? Lenganga. Es que no te escuché bien. Los que tienen Mira, como a una ver. echan parte de cuerpos. Fíjate, los narcosatánicos era un grupo que operaba en Matamoros, Tamaulipas. Estoy hablando de 1990, híjole, a ver si recuerdo, debe ser 91, 92. Les cuento muy rápido, eso me tocó cubrirlo por una cuestión ahí accidental, pero estuve haciendo esta cobertura. Resulta que descubrieron a un grupo de narcotraficantes que estaban encabezados por un cubano que vivía entre Nuevo Laredo y, digamos, entre Texas y México, ¿no? Operaban en esa parte, eran traficantes de droga, ¿no? Pero lo curioso de este grupo es que además era un grupo religioso, donde mezclaban, ¿no?, la santería con la Santa Muerte, con la brujería, con absolutamente todo. Este grupo no lo habían descubierto, sino que fue por una manera un poco hasta accidental, porque había un muchacho, Mark Kilroy, un Spring Breaker, que en esos años se perdió, no lo encontraban. Y había una recompensa, su familia puso una recompensa para ver quién tenía información, de que si tuvieran algún dato de dónde se encontraba, pero nadie, ¿no? Y pasó el tiempo, digamos, pasaron semanas y nada. Hay un operativo de la policía ahí en Matamoros y agarran a unos narcotraficantes. Y ya verán, ¿no?, como la investigación, pues le dan unas golpizas y todo, y le dicen que dónde está su centro de operaciones. Y su centro de operaciones era un rancho que estaba en la frontera con Estados Unidos, en Matamoros, con Brownsville. Era un rancho que estaba ahí, el rancho Santa Elena. Entonces los policías llevan a estos delincuentes a este rancho y le dicen, a ver, ¿dónde está su centro de operaciones, ¿no?, su cuartel? Y cuando llegan ahí, había un viejito que estaba cuidando el lugar. Y un policía, de estos que se le ocurre, le dice, oiga, ¿ha visto a este muchacho? Y le enseña una foto de Mark Kilroy. Y le dice al viejito, sí, fíjese que lo trajeron hace como un mes y lo metieron a esa covacha, ¿no?, y de ahí ya no salió. Hay mucha gente que han metido ahí y nunca sale, ¿no? Entonces van los policías y cuando entran a esa choza, encuentran un altar, pero lo que encuentran ahí es terrible, ¿no? Porque encuentran un altar de santería con estas figuras de los yorubas, pero también de figuras católicas y de brujería, de Santa Muerte, en fin, toda esta mezcla. Y encuentran un perol con sangre y encuentran adentro de la sangre pues vísceras humanas, en fin, una cosa espantosa, ¿no? Entonces le dicen los policías, ¿de qué se trata esto? Y dicen, no, pues es que aquí hacemos rituales y sacrificios humanos que nos ordena nuestro jefe, que era José Jesús Constanzo, porque él era santero, ¿no?, y narcotraficante. Imagínense toda esta mezcla, ¿no? Y le dicen, a ver, ¿y dónde están los cuerpos?, ¿no? Entonces uno de ellos dice, pues aquí está, ¿no? Y señala una parte ahí del terreno y sacan un cuerpo y no era Mark Kilroy, y sacan otro cuerpo, o sea, comienzan a sacar cuerpos y cuerpos y cuerpos.
Yo cuando llegué ahí había ya decenas de cuerpos que habían descubierto. Y era una cosa verdaderamente espantosa. Y son esas cosas que uno no entiende. O sea, como que rebasa nuestra mente, ¿no? Y nuestras concepciones de lógica. Resulta que había una mujer, Sandra Grete, que todavía está en la cárcel, y que al parecer era sobrina de un exgobernador, Américo Villarreal, de Tamaulipas. Y esta era el gancho de este grupo para atraer a hombres. ¿Qué pasaba con estos hombres? Pues los llevaban ahí, los mataban y los sacrificaban. Les sacaban las vísceras y los sesos y todo. Y de la columna vertebral, que tenemos, hay huesitos pequeños, pues hacían collares. De ellos decían que con eso se protegían. Cuando yo supe todo esto, yo, como ustedes, ¿no? Yo pensé, dije, no, esta es gente ignorante. O sea, ¿qué tipo de personas son estas, ¿no? ¿Qué perfil de personas es los que hacen esto, ¿no? Y en la investigación, pues resultaba que muchos de estos integrantes de este grupo delincuencial y religioso eran universitarios, eran jóvenes universitarios de la Universidad de Roskilde, y que lucían esos collares y pues hacían como una especie de hacerse representantes como de un grupo poderoso, ¿no? Y entonces dije, no, esto nos rebasa nuestra concepción de religiosa, de organización delincuencial. O sea, hay una mezcla absolutamente de todo. Bueno, les acuerdo la historia. Comenzaron a buscarlos, esta gente comenzó a huir. Resulta que se desplazaron hasta Naucalpan, el Estado de México. Ahí los volvieron a descubrir y terminaron en una colonia de clase media en la Ciudad de México. En un edificio, ahí los encontraron. Hubo un enfrentamiento con la policía. La policía, cuando logró entrar, estaban estos jóvenes, y Sandra Alderete estaba ahí, y estaba José Jesús Constanzo. Estaban tranquilamente, estaban tranquilos. ¿Y saben qué decían estos integrantes? ¿No? Decían, no nos va a pasar nada. Nuestro líder, nuestro jefe, nos va a proteger porque él tiene poderes para protegernos y es inmortal. El procurador de entonces, Ignacio Morales Lechuga, en una reunión off the record con el periódico donde yo trabajaba, que era el Periódico Nacional, que no existe, contó de que uno de los policías dijo, sí, pues miren si es inmortal, pum, y ahí lo mató, ¿no? Bueno, muchos de ellos los metieron a la cárcel, muchos de ellos murieron de VIH-Sida, porque resultaba que tenían parte de esto. Les digo que era una cosa tan rara y extraña, de mundo delincuencial incluso, que aparte de tener eran de esta combinación de religiones, ¿no? De cultos. Además de eso, tenía una parte sexual, y tenían una parte sexual de tal manera que a estos hombres, porque solamente habían desaparecido hombres, les cortaban el peine también. O sea, era una cosa totalmente rara, extraña, que sinceramente yo nunca entendí, ¿no? O sea, sobrepasó totalmente mis conocimientos y mi entendimiento en una lógica que no tiene lógica, ¿no? Lo único que pude hacer fue, bueno, obviamente todo esto lo escribí para el periódico donde hay una cosa que ocurre con los reporteros y mucha gente cuando tienen este tipo de impactos, digamos, que se llama estrés postraumático, ¿no? Entonces, pues a mí me dio ese estrés postraumático, ¿no? Digamos, pensaba yo todas estas cosas que habían ocurrido, y la única manera que logré fue un poco para sacarlos escribiendo. Y escribí, me acuerdo, un artículo que se llamaba Matamoros, la tenue línea de la frontera,
donde yo exponía que en las ciudades fronterizas es donde se dan y se expresan este tipo de fenómenos sociales, religiosos, delincuenciales, etcétera, etcétera. Aquí voy, es que cuando preguntan, ¿no?, que si quieren o si van a seguir este tipo de cultos parte de grupos delincuenciales, yo creo que sí, pero también van a seguir existiendo este tipo de cultos por parte de grupos poderosos, porque los grupos poderosos también tienen sus sectas y tienen este tipo de fenómenos religiosos, pero como son tan sectarios, los tienen totalmente cerrados y no sabemos exactamente de qué se trata, ¿no? O qué es lo que están haciendo, pero muchos de ellos creo que lo hacen para tener o protección o para tener más poder. Creo que ese es el término más claro o más cercano que yo trato de entender, de que detrás de todos estos fenómenos religiosos hay un asunto de poder, necesidad de protección. Es solamente una introducción a todo este fenómeno religioso, delincuencial, de crisis y de cómo es que en este caso nuestra plática estaba sentada en el culto popular de la Santa Muerte, que ha sobrevivido por lo menos un par de siglos y que hoy creo que está en uno de sus cúspides. ¿Por qué? Porque hay una enorme necesidad de fe en millones de mexicanos carentes de los principales derechos que marca la ley, como son educación, salud, bienestar, seguridad, justicia, trabajo. Bueno, creo que es un tema muy, muy interesante que pues no nos bastan 2 horas. Nos quedamos con muchas dudas, se quedan con muchas dudas. Espero y no sea el único espacio. Proyectar registros y se pongan las asistencias correspondientes, 2 libros que son de La Santa Muerte, La Virgen de los Olvidados, son bestsellers. Y pues si son de autor de licenciado José Gil Olmos, si son un poquito complicados de conseguir ya en librerías, pero por ahí los pudimos conseguir y se los vamos a estar avisando y haciendo llegar a todos y todas las registradas de la licenciatura en criminología. Y pues sí, agradecerle, muchísimas gracias licenciado por el espacio. Sabemos que no fue poquito tiempo y nos quedamos aún con más dudas y son temas que dan para muchísimo más, son temas muy muy interesantes. Estoy segura que todos y todas aquí nos quedamos con otra perspectiva totalmente de los cultos, ahora sí con la relación, el fenómeno social, delictivo, las ciencias penitenciarias que tocamos, el punto de las ciencias penitenciarias, y sí nos abre el panorama a muchísimas dudas más que estoy segura que al principio ni siquiera nos pasaba por la mente. Sí, agradecerle muchísimo pues su espacio, todo su tiempo, el compartir sus conocimientos con los futuros y las futuras criminólogas de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Por ahí le voy a estar haciendo llegar su reconocimiento, que ahorita no lo puedo proyectar por unos problemitas técnicos que tuvimos, pero sí estamos muy agradecidos y creo que aquí todos seguimos al pie del cañón durante las 2 horas. Y agradecer muchísimo su tiempo y su espacio. No, al contrario, es un privilegio para mí, Fernanda, el poder compartir pues estos conocimientos de estos fenómenos que hagamos o no nos están marcando como en una época muy complicada para el país, en una época, como les decía, de una crisis estructural donde nos está afectando hasta nuestros vínculos familiares o personales y que pues nos están llevando, ¿no?, como en una
especie de tablita de salvación en medio de las marejadas a unas cuestiones de fe. Y creo que como parte de toda esta fenomenología, poniendo también a prueba en nuestras concepciones mismas de lo que son las leyes, la ciencia, la religión y los vínculos que hay entre toda esta epistemología del conocimiento, que me parece que a ustedes como futuros criminólogos, pues este tipo de fenómenos se les va a presentar, y se les va a presentar de distintas maneras, de distintas formas, con distintas expresiones, y para poderlos entender creo que hay que abrir un poco más nuestros conceptos y ver que también nuestros conceptos, nuestra concepción se va transformando, y eso es fundamental ahora para poder entender no solamente este fenómeno, sino otros más que se están presentando en nuestra sociedad y que los estamos observando, ¿no? De una manera o de otra, y que ustedes como mujeres y hombres de leyes pues se van a dar cuenta que la propia ley está siendo rebasada y necesita ponerse o se queda al parejo de la realidad, ¿no? Entonces yo les agradezco nuevamente que me hayan invitado, con mucho gusto. Si hay otra ocasión, algún tema que les interese, yo tengo varios libros y varias investigaciones en cuestiones también de guerrilla, de grupos de autodefensa, como el que fue de Michoacán. Ahí tengo un libro que la verdad es una investigación también muy precisa y muy acabada, y de otros fenómenos sociales que yo observo como reportero, con este privilegio que tengo de estar no solamente en las primeras filas, sino también en los propios escenarios de lo que está ocurriendo en el país desde finales del siglo pasado y principios de este. O sea, tengo un poquito más de 30 años de reportero, no de edad, pero de edad ya veo que no. Y yo puedo compartir, de verdad, con mucho gusto. Y de hecho, les decía a Fernanda que si hay una posibilidad, les puedo mandar algunos ejemplares de este otro libro. De hecho, este libro lo presenté en centros penitenciarios de aquí de la Ciudad de México, de manera virtual. Lo presenté y resultó una experiencia increíble, porque pues hablas directamente con los personajes y les vas comentando, les vas explicando, pero ellos mismos te van diciendo cómo es que lo están viviendo, que esa es una parte fundamental para entender estos fenómenos, porque se viven. O sea, no solamente son actos de fe, sino que también se viven. Entonces, les agradezco nuevamente. Y Fernanda, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Creo que nos llevamos conocimientos muy gratos de esta pequeña charla, y como ya lo comenté, como ya lo comentó usted, esperemos y no sea el primero ni el último espacio que podamos compartir con usted. De verdad, muchísimas gracias. Al contrario, ustedes, y les mando un abrazo y pues cuídense. Son tiempos de COVID, eso es otra cosa que ahora está surgiendo. No, es increíble lo que estamos viviendo, de verdad, impresionante. Es una transición, es una revolución en muchos sentidos, y las leyes tienen que correr deprisa para poder pues entender estos fenómenos. No sé, ¿algo más, Fernanda? No, pues sería todo. Ahí yo les hago llegar la información de sus libros. Cualquier interesado, interesada, me lo puede hacer saber, y con gusto lo vemos con el licenciado José Gil Olmos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Un abrazo y cuídense mucho. Gracias, disfruten sus vacaciones.